Pensar la universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Son las 8 de la mañana ya con 36 minutos. Es lunes y es momento de pensar la universidad en la voz, en la participación de la doctora Teresa García Gasca, a quien siempre le agradecemos su tiempo y su apertura para con este medio de comunicación. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Y se lo he venido insistiendo, no hay día inhábil para la universidad, siempre en dinamismo y siempre trabajando. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, Marco, Alfredo, muy buenos días. Así es, la universidad trabaja todos los días. De hecho, al ratito nos vamos a la Sierra Gorda a una reunión allá con los municipios sobre el tema del agua. Así que pues aquí estamos. Doctora, y bueno, se me hace que me atoro, ¿verdad? Un poquito, pero sí. Ya se está reactivando. Doctora, hoy por hoy, desde una opinión personal, hay una gran preocupación en cuanto se refiere a la ciencia, a la generación del conocimiento, después de que, en términos coloquiales, un albazo de los senadores de Morena y sus aliados aprobaron, pese a compromisos que había con la comunidad científica, esta nueva ley de ciencia, tecnología, humanidades e innovación que viene a transformar, a reconfigurar de una forma centralista la generación del conocimiento de nuestro país. Sí, efectivamente, Marco, tuvimos una jornada el fin de semana muy difícil en términos legislativos en el país. Vimos cómo desde el Ejecutivo se marcó línea al Senado, básicamente a los partidos oficialistas del Senado, y se lleva a cabo un segundo albazo para la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en el marco de un proceso en donde se tenían que dictaminar casi 18 temas importantes para nuestro país. Sin la oposición y de forma muy irregular se lleva a cabo esta votación. Pero antes que eso, pues quiero retomar un poquito hacia atrás. Recordarles a nuestra audiencia justamente en qué estábamos la semana pasada, en donde se había aprobado ya la ley de la Cámara de Diputados, en donde solamente se realizaron 2 de 7 parlamentos abiertos comprometidos, y de ahí pasa al Senado, en donde teníamos la esperanza de que el Senado la retuviera para que pudiera ser analizada con mayor profundidad. No fue así, pero bueno, les muestro algunas imágenes que tengo en pantalla que ponemos en pantalla para recordar y para decirles exactamente en dónde está el problema que vemos nosotros desde el ámbito académico, no solamente la UAC, no solamente una servidora, sino de forma general la academia a nivel nacional. Entonces, si me comparten en pantalla las imágenes, les platico. Yo identifico 5 puntos. Estas imágenes las hemos tomado justamente de una publicación que se hizo en redes sociales de la UAC y que yo quiero profundizar en ellas. Primero, se insiste, la ley es una ley centralista. ¿A qué nos referimos? A que las decisiones están centradas únicamente en un sector, que es el sector gubernamental. Esta ley consta de un Consejo Nacional que está conformado por la directora o director de CONACYT y las 13 secretarías de Estado, a las que se añaden el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas con voz y voto y la CNDH únicamente con voz. ¿Pero qué significa esto? Que no están incluidas dentro de este consejo o dentro de esta junta de gobierno. No están incluidas las universidades, los centros públicos, la representación de ANUYES, en fin, no hay ninguna representatividad del sector académico en particular. Se dice que se pueden invitar ahora de 6, sube a 8 personas, a 8 representantes de diferentes sectores a discreción, pero no se habla específicamente de una representatividad del sector académico. Entonces, este es uno de los primeros grandes problemas que nosotros estamos viendo, porque es una ley que está excluyendo es precisamente al sector académico, que es el que se encarga en nuestro país de llevar a cabo los procesos de ciencia, de tecnología y generación del conocimiento. En la siguiente imagen les muestro el segundo punto, que es
uno muy grave, que elimina la meta del presupuesto del 1% del Producto Interno Bruto. Al eliminar una meta, simplemente nos quedamos en el limbo. De lo que habla esta ley ahora es que no se otorgará presupuesto inferior con respecto al año anterior. Pero yo quiero decirles que eso es como estamos las universidades. Justamente en ese esquema estamos las universidades a nivel federal, en donde efectivamente no recibimos presupuesto inferior con respecto al año anterior, pero tampoco recibimos ni siquiera la inflación. Es decir, se puede incrementar el presupuesto 5 pesos y ya con eso se cumple ese lineamiento. Se necesita una meta presupuestal. Si no es el 1% del Producto Interno Bruto, que es muy inferior al promedio mundial de inversión de los países de la OCDE, pues al menos una meta superior a la inflación, que nos permita ver un panorama de presupuesto progresivo durante el tiempo. Entonces ese es un tema que no garantiza la suficiencia presupuestal y mucho menos la progresividad. El tercer punto es que la propiedad intelectual de las investigaciones que CONACYT apoye quedarán a nombre del CONACYT. Y no se reconoce la participación institucional dentro del desarrollo de esos proyectos. Se menciona que se podrá reconocer la autoría por parte de las y los investigadores, no se dice cómo, pero definitivamente no se reconoce a las instituciones dentro del proceso del desarrollo del conocimiento, además de que CONACYT no tiene mecanismos para la explotación de patentes, por ejemplo. Entonces no le toca a CONACYT este punto. Entonces ese sería un tercer punto. En la siguiente imagen les menciono los otros 2 puntos. Hay una discriminación muy puntual en contra de las universidades particulares. Se excluye a las y los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y se otorgan becas únicamente cuando no se cobren colegiaturas. Yo aquí quiero poner, digamos, esta reflexión. Es cierto que las universidades particulares cobran pues a veces hasta colegiaturas muy altas por la educación privada. Sin embargo, si nosotros tuviéramos que pensar en que la UAC tuviera que hacerse cargo, por ejemplo, de la nómina, tendríamos que cobrar colegiaturas extremadamente altas, lo cual no estamos haciendo, dependemos de los subsidios. Si fuera el caso, no podríamos nosotros hacernos cargo, desde luego, de estos beneficios que otorga CONACYT para las y los investigadores o para las y los becarios. Me parece que es muy importante que no se deseche el papel de las universidades particulares únicamente porque son privadas. Creo que cumplen un papel muy importante y hay que generar esquemas específicos para las universidades particulares sin que sea discriminatorio. Y finalmente, que se transgrede la autonomía de los centros públicos de investigación, que son 26 en nuestro país. No se reconoce su organización interna, no se reconoce su forma de autogobierno, digamos, y en ese sentido, bueno, pues es muy importante decir que aquí hay una falta muy grave y que se está poniendo en riesgo a los centros públicos de investigación. Entonces, así pasa la ley, digamos, entre otras cosas, al Senado. Si me pasan la siguiente imagen. El Senado la toma, pero sin análisis. Y si me dan la siguiente imagen, les platico que desde el jueves que ya se presentaba en el Senado una situación crítica por la toma del Senado por parte de la oposición derivado del problema del INAI, se inicia un proceso en el que se pretende aprobar la ley, primero aprobar en comisiones, no se logra quórum en comisiones y más tarde en la noche, ya de forma irregular, bueno, pues a lo mejor legal, pero no legítima, sesiona el Senado en su sede alterna, en donde previamente tuvieron reunión con el presidente de la República y bueno, pues ahí se les pidió que siguieran la línea. Se incluye de último momento nuevos integrantes en las comisiones, entre ellas en la Comisión de Ciencia y Tecnología, derivado de que no tenían quórum, y se hace una sesión fast track y se hace una aprobación efectivamente fast track. Y aquí les muestro esta tabla de cómo queda el sentido del voto. Me parece muy importante porque efectivamente no hay unanimidad, ni siquiera hay un tema en donde se pueda decir que hay un consenso.
Morena tiene 40 votos a favor y 10 votos en contra, 4 abstenciones, o sea, 14 votos, además de las ausencias, porque había varios senadores y senadoras ausentes. No se presenta la oposición, ustedes pueden ver ahí los partidos de oposición no están presentes. El PT presenta 3 a favor, 2 en contra, el PES 3 a favor y el Verde Ecologista 2 a favor y 2 abstenciones. Con eso llegamos a una cuenta de 48 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. Y no se presentaron 62 integrantes del Senado. Hay actualmente mucha confusión con respecto a la cuenta. Hay muchos números rondando justamente por cómo se dieron las cosas, que no fue una sesión convencional. Y bueno, pues en este sentido hay efectivamente muchas inconformidades, entre ellas los partidos de oposición que hablan justamente de impugnar el proceso por las irregularidades y las universidades o las y los investigadores que están pensando en ampararse en contra de esta situación. Por lo pronto no sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder. Hay una convocatoria a nivel nacional para realizar un paro el día de mañana. Sin embargo, a mí me parece que para realizar un paro la comunidad debe estar bien informada, porque si no, pues se genera un problema mayor. Debe ser una decisión informada. Y por ello es que estamos hablando el día de hoy de este conversatorio. Si me dan la siguiente imagen, que ustedes ya han mencionado hoy por la mañana, es un conversatorio en donde van a participar 5 expertos académicas y académicos con diferentes temáticas: la doctora Gabriela Dutreny de la UAM, la doctora Brenda Valderrama de la UNAM, el doctor Mauricio Flores Moreno del CIO, del Centro en Óptica, en Investigación en Óptica, el doctor Bernardo González de la UVM y la doctora Flavia Loarca de nuestra universidad. Y estaremos entonces viendo esta situación. Yo quiero enfatizar aquí, Marco y Alfredo, que no es una visión partidista, no necesariamente es la oposición a la ley. No estamos, y me cuento yo entre el grupo de académicas y académicos que hemos estado viendo con mirada crítica esta situación. No es un tema de oponerse a la ley. Sí, yo pienso que necesitamos con urgencia, y que en el pasado se cometieron muchos errores que se pueden en este momento pues resolver con otras estrategias. Sin embargo, sí, yo creo en lo particular que tenemos que esta ley adolece y tiene grandes deficiencias que están poniendo en riesgo justamente a la investigación y a la ciencia en México. Y es por ello que necesitamos nuevamente lo que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo: abrir el diálogo. Necesitábamos discutir esta ley, necesitábamos que se nos escuchara a las diferentes voces, que hay una gran diversidad de puntos de vista y que pudiéramos llegar a un punto de acuerdo. CONACYT no nos está dando apertura en términos generales porque de inmediato consideran que es un grupo opositor en esta dinámica de pensar que o estás conmigo o estás en mi contra. Y no es así. Sí queremos un cambio, sí queremos una nueva ley, pero esta ley pues tiene una gran cantidad de problemas que están justamente poniendo en riesgo a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. Ese es el punto que se estará discutiendo. Sin más, desde luego, habrá muchas opiniones, pero creo que lo más importante es que estemos informadas e informados para poder tomar decisiones. Doctora, muy interesante las puntualizaciones que hace, justamente con este afán de generar transparencia, información certera a la comunidad universitaria, a la comunidad en términos generales. Y valdría la pena recordar, hoy en punto de las 11 de la mañana en las redes sociales de la universidad, transmitiéndose en vivo este conversatorio al que usted hace referencia. Sí, todas y todos invitados, desde luego. Es un día festivo, pero yo creo que justamente por eso habrá la oportunidad de conectarse un ratito a esta transmisión en vivo por Facebook y escuchar estas posturas, desde luego. Y como te digo, habrá otras opiniones, pero estamos desde luego abriendo la posibilidad de dialogarlo. Pues vamos a estar muy al pendiente de este tema y otros tantos, doctora. Muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana aquí mismo en este su espacio. Gracias. Linda semana. Igualmente. Vamos a una pausa y volvemos con más.